no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, sí, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, no, nada mejor, oh, hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, oh, no hay nada, oh, no hay nada, oh, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Busqué Bienvenidos a todos a otro episodio más de nuestro podcast Nazareno. Si usted está viendo este episodio y todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba, a que active la campanita, a que comparta y a que comente, que este contenido puede ser de mucha ayuda a otras personas. Y el día de hoy también damos gracias a Dios porque ha sido misericordioso y nos ha dado un día más de vida, siempre realizando pues este tipo de episodios poniéndolos en la mano de Dios. Y hoy nos encontramos con nuestro hermano de la iglesia, el hermano Ismael Raimundo. Él nos va a hablar, Ismael, de dónde eres, cuánto tiempo tienes pues de pertenecer a la... Primero, de quién es Ismael, de dónde es Ismael Ujú. y pues un poquito de ti. Y a medida pues que vayamos conversando vamos a conocer más sobre ti. Ujú. Bueno, lo primero, buenas tardes. Gracias, Josie, por la invitación. Y bueno, yo creo que el inicio siempre es como, estoy nervioso, tengo muchos nervios, pero doy gracias a Dios por este tiempo, por este espacio. Y bueno, para no enrollarme mucho, ¿quién es Ismael Raimundo? Bueno, Ismael Raimundo es un chico joven, porque todavía creo que soy joven. Cumplo 31 años este septiembre. Nací en Ecuador, en la ciudad de Quito, pero llegué aquí a España con 6 años aproximadamente, creo que 6 años. Y bueno, desde que nací, como se suele decir, en cuna cristiana, he nacido en un hogar cristiano, pero sí que es verdad que a lo largo de toda la trayectoria o de toda mi corta vida, por así decirlo, he tenido situaciones en las que de alguna forma Dios, ha tenido que trabajar conmigo, ha tenido que trabajar con mi familia. Y bueno, en la actualidad estoy sirviendo en la iglesia Nazareno. Dios me ha regalado, una familia, una esposa, 2 niños, bueno, una niña que viene en camino. Y bueno, estamos contentos por servir en la iglesia, por dejar que Dios trabaje con nosotros y bueno, expectantes de lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Ismael, a los cuántos años, tú dices que naces en la cuna evangélica, ¿no? Ujú. ¿A los cuántos años, a partir de cuántos años estás aquí en España? A ver, llegué aquí con 6 años y bueno, ya llevo casi más de 24 años. A mí un pequeño pajarito me contó, bueno, como todos lo saben, siempre en cada episodio hay un Hay un pajarito pajarito. diferente contándonos, que a ti te veían llegar a la iglesia de aquí de la calle Pelícano, aquí en Madrid, te miraban llegar de 6 añitos como tu hijo mayor, Mateo, pequeñito y con su corbata y con su saquito, o sea, siempre formal. Mm. Sí, bueno, sí, lo de la vestimenta, por así decirlo, del traje, ¿no? Yo creo que me gustaría decir esto antes de empezar, la vestimenta no hace al monje. Y muchas veces sí es verdad que algunos me dicen: "Qué bueno que vayas así", pero hay algunos que me dicen como que no hace falta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que una vez, yo recuerdo que en mi casa, de pequeño, mi mamá siempre me decía, ¿no? Que cómo solemos ir a una boda. Normalmente cuando tú vas a una boda vas muy arreglado, vas con lo mejor que tienes, precisamente porque es una celebración. Y
con el ejemplo de, bueno, cómo vas a una boda y cómo vas a la casa de Dios. No quiero decir con esto, precisamente por lo que decía antes, ¿no? La vestimenta no hace el monje. No quiero decir con esto que venir con pantalones o con camiseta no es algo adecuado para la iglesia. Simplemente que de alguna forma yo eso lo tomé desde pequeño y no te voy a mentir, a mí sinceramente sí me molestaba durante la etapa de la adolescencia. A mí sí que había días en los domingos en los que yo les decía a mis papás, ¿por qué yo tengo que ir así? Y los demás chicos no, porque tú sabes que uno cuando es adolescente o es jovencito, siempre te miran y dicen, pero tú ¿por qué vas así? ¿O no te da vergüenza, tal? O queremos hacer lo que Eh, los otros niños, los otros chicos Exactamente, hacen. sí. Entonces, sí que es verdad que me costó, pero luego con el tiempo ya fue siendo como algo más natural, no por tradición, sino porque de alguna forma lo sentía hacer. Y, de hecho, esto lo compartí una vez, un domingo intenté venir con jeans y con camiseta, lo intenté, me cambié, tal, pero sí que es verdad que antes de salir no me sentía cómodo, no me sentía cómodo y regresé nuevamente, me cambié, me puse el traje, pero ya digo, para mí no es algo como que venir a la iglesia con trajes algo como lo que vas a subir y vas a sentir la presencia más de Dios. Simplemente es como, es mi forma de honrar al sitio al que voy y simplemente me siento cómodo. Que por eso digo, no es que si vas con traje es la vestimenta necesaria para los domingos, no es tanto como si vas con pantalón o con camiseta. Lo importante sería que lleves, no, tu corazón dispuesto Exactamente. a recibir más del Señor Ujú. y a servir, en todo caso, si te tocara servir, Sí. pues. Ismael, tú nos mencionaste que naciste ya en el tu mamá te llevaba, pues, Ujú. a la iglesia, tu madre te llevaba a ti y a tus hermanas. Eh, ¿Cuándo es que Ismael, estando en la iglesia, dice: "Yo tuve mi encuentro con Jesús"? Y eso pasa, tiene su encuentro con Jesús. Mm, bueno, es que mi historia es un poco complicada porque, sí que es verdad que mis 2 o sea, mi papá y mi mamá iban a la iglesia. Pero mi papá tuvo que emigrar a Israel y parte del proceso, por así decir, de nuestro crecimiento, digo mi crecimiento porque es verdad que el de mis hermanas es muy distinto, porque ellas sí que vivieron un poco más con mi papá, pero mi crecimiento fue distinto. Entonces, yo recuerdo en una Navidad, que con 4 años, no me digas cómo, pero lo Mm. recuerdo, que con 4 años, junto con mi primo, em, en un culto de Navidad fue, que no sé muy bien especialmente por qué, pero sé que hicieron un llamado. Y no sé, sentí como que de alguna forma tenía que entregar mi vida a Dios. Entonces, yo recuerdo que con mi primo, nos miramos y era como que los 2 sentíamos lo mismo. Entonces, sentimos pasar ¿Cuántos y años tenía con tu primo 4 también? mi primo tendría 6 4 y 6 o 6 años. 7. Ujú. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo es que, por eso te digo, yo veo ya a mi hijo y digo: "Es un poco raro", pero, mi mamá me dijo que sí estaba seguro. Entonces, en mi corazón nacía el que tenía que hacerlo. Entonces, yo recuerdo la oración típica de: "Señor Jesús, te invito a mi corazón, que estés junto conmigo, perdona mis pecados". Pero yo creo que de alguna forma Dios, utilizó ese momento para marcar mi vida y sobre todas las cosas recordarme siempre en los momentos más complicados que Él no busca personas perfectas. Él busca personas imperfectas, pero para que con su amor podamos transformarnos y no vamos a llegar a ser perfectos. Eso sí, es verdad que no vamos a llegar a ser perfectos, pero sí que le podamos servir de la mejor manera. Sí. Entonces, para mí, ya te digo, para mí sería ese momento con 4 años que yo decidí entregar mi vida a Dios y gracias a Dios sigo aquí. Es verdad que he tenido momentos de subida, de bajada, pero gracias a Dios, estamos aquí y de verdad, solo por la misericordia de Dios y por su infinito amor que cada día nos demuestra es que podemos servir. Y es sorprendente porque, bueno, yo soy madre de Caleb de 5 años. Y sí que Caleb me pregunta sobre Jesús, me hace preguntas, pero él, o sea, nunca en la iglesia ha dicho: "Mamá, yo voy a pasar", o "Yo voy a hacer esta oración", quizás porque son muy Mm. pequeños, pero en ese momento tú tenías como que la madurez y sabías lo que estabas haciendo.
Es que, de hecho, precisamente, mira, una vez no, hace unos cuantos meses salió el tema con mi hermana y le contaba, digo: "Sí, es que yo me acuerdo", y me dice: "Ah, pero fue así". Digo: "Sí, sí fue así". Entonces, por eso te decía yo, digo, yo veo a mi hijo ahora y, bueno, no sé si es por la tecnología o por lo que sea, pero sí que es verdad que yo también estoy como un poco, digo, no entiendo muy bien por qué tomé esa decisión con esa edad. Sí. Entonces, sí, es algo curioso. Jesús te llamó a temprana edad. Ismael, ¿cómo es o cómo ha sido a partir de ese encuentro con Dios o de que tú le aceptes, cómo ha sido tu niñez? ¿Cómo ha sido Ismael? Bueno, esto me recuerda a una pregunta que le hiciste a Chad, que fue como, ¿cómo fue tu vida loca? O si pudiste vivir una vida loca. Y Chad dijo, Justo esa pregunta la teníamos más adelante, pero ya que la mencionas. y justo Chad dijo, a ver, como tal vida loca, es verdad que por el contexto de colegio, sí o sí vas a tener influencia, el instituto, por tus amigos vas a tener, pero sí que es verdad que como de alguna forma por el hecho de vivir en un contexto cristiano, era como que lo intentabas, pero de alguna forma algo te arrastraba otra vez y te decía: "No, no, 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 no no te vayas por ahí". Pero precisamente eso, el de decirte que sí que ha habido la ocasión, pero que de alguna forma, por el amor de Dios, de verdad, lo repito y lo digo, por el amor de Dios, en algún momento fue como, te estás equivocando, vuelve otra vez. Entonces, con respecto a esa pregunta, yo creo que la vida de Ismael Raimundo a partir de los 4 años, em, ha sido una vida complicada, ha sido una vida difícil. Como te decía, yo nací en una familia cristiana, pero, mm, no tenía el mejor ejemplo de familia cristiana. Es verdad que, veníamos a los cultos, veníamos a las reuniones, pero, cuando se terminaba la reunión y entrábamos a casa, era otra historia. Entonces, problemas entre mis padres, ha habido muchas discusiones, muchas peleas. Em, ha sido momentos en los que hemos vivido ya en España, momentos complicados, momentos en los que, precisamente por la gracia de Dios es que seguimos, alabando a Dios, porque sí que es verdad que en momentos de mi adolescencia yo le preguntaba a Dios, no entiendo muy bien, estamos en tu casa, supuestamente somos cristianos, pero cuando salimos del culto del domingo y llegamos a mi casa para la hora de comer, es otra historia. No es lo que no es lo que el pastor predica, no es lo que leemos en la Biblia. Y bueno, a raíz de todo eso, los problemas en mi familia crecieron. Mi padre con 17 años, justo después de la boda de mi hermana, em, se marchó de casa. Y, y bueno, la adolescencia ha sido muy complicada para mí porque de alguna forma he tenido muchas preguntas que he tenido que soltarlas y me las he tenido que volver a contestar yo solo. Y, con respecto al tema familiar, me tocó de alguna forma hacerme cargo de mi madre, porque mi madre también está enferma. Y bueno, la situación fue muy complicada. En el piso en el que vivíamos, nos vinieron a de alguna forma querer desahuciar, porque habían Cuando pasó sí, todo o eso sea, siempre fue a raíz de que mi hermana se fue y como que todo se empezó a desmoronar, todo fue para abajo. En el piso en el que vivíamos vino el dueño y nos dijo que había muchas facturas sin pagar y teníamos un mes para salir de donde vivíamos. Buscamos ayuda, buscamos las maneras, mi mamá estaba enferma, a los 15 días nos cortaron la luz y, de alguna forma fueron momentos en los que creo yo que, Dios, la iglesia, se pudo mover, pero sinceramente no entendía el porqué. Entonces, esa fue la etapa de mi adolescencia. Luego sí que es verdad que como que ya empezamos a remontar, nuevamente, empecé a trabajar, empecé a contestarme cosas que tenía que contestarme yo solo. Y luego la etapa de la adolescencia a la juventud,
creo que fue la etapa más complicada porque, em, no tener una figura paterna, de alguna forma es algo muy complicado. Y sí que es verdad que cuando uno u una persona, o sea, cuando eres hija ves, el contexto muy distinto, pero Así es. cuando eres el hijo, lo ves de distinta forma, ¿no? Entonces, para mí el hecho de no tener una figura paterna, eh, me costó mucho y, de hecho, mi cuñado Henry muchas veces doy gracias a Dios por su vida, porque él fue uno de las personas que me ayudó, trabajé con él mucho tiempo. Y doy gracias a Dios porque en alguna forma, Dios, me ayudaba o me daba respuestas que yo necesitaba a través de él. Y alguna vez sí que le decía a mi hermana, le decía, digo, em, esto es muy raro, pero yo siento envidia de él. O sea, tengo mucha envidia de él porque, yo veía cuando a veces su padre le llamaba, yo veía a veces cuando su padre le escribía, ¿no? Y era como, bueno, tengo que hacer esto, pero luego ya mi papá viene a ayudarme. Entonces, sí que es verdad que para mí esa época fueron tiempos complicados, fueron tiempos difíciles. Y, ya luego cuando, empezamos el noviazgo con Andrea, bueno, no, empezamos con el noviazgo no con Andrea, sino que ya, estamos en la etapa de casarnos, yo recuerdo que mi papá me dijo algo, y esto nunca se me olvidará, que era que la ilusión de él era siempre entregar a sus hijos en el El altar. altar. Era como que para él era lo mejor que podíamos hacer como hijos, porque le hemos respetado, hemos guardado todo el testimonio. Y, yo yo recuerdo que yo pensaba muchas veces, yo le decía a Andrea en la noche, justo antes de la boda, digo: "Y yo creo que mis hermanas tienen una sorpresa". Yo no sé por qué, pero sentía, digo: "Yo sé que en algún momento mi padre va a entrar por esa puerta y me va a acompañar". Y eso fue un momento de oración, fue un momento de petición, de que yo incluso le dije al Señor: "Señor, si tú existes de verdad, yo sé que esto va a suceder, yo sé que va a pasar". Y, de hecho, es algo muy curioso porque en el video de mi boda sale hablando Adri, y Adri dice algo como, em, aunque mi padre no esté, pero mi padre está muy contento, muy orgulloso de todo lo que está pasando. Yo sabía, y mi hermana y yo sabía ella y yo sabíamos que eso era mentira, que que no había nada detrás, ¿no? Y creo que para mí eso fue el momento más feliz, pero también el momento más triste de mi vida, porque, no no pude tener una felicidad al 100% porque eso que en algún momento me prometieron y algún momento en que yo prometí de, sí, voy a hacer las cosas bien para poder de alguna forma dar testimonio, no fue así, ¿no? Entonces, la vida de Ismael Raimundo, por así decirlo, ha sido complicada, ha sido difícil, pero, pero también he sabido de alguna forma entender precisamente lo que dice en la Biblia, ¿no? Que aunque tu padre y tu madre te abandonen, con Dios te recogerá. Isaías 41:10 dice: "Donde quiera que tú vayas, yo estaré, no desmayes". Y para mí esos son versículos que se me quedaron grabados en el corazón, porque cada vez que yo tenía alguna necesidad era como, vale, no pasa nada. O sea, físicamente no tengo un padre, pero sé que tengo a Dios para poder ayudarme. Y Así bueno, es. esa es mi etapa de la adolescencia. Luego ya cuando, durante la boda y todo eso, he tenido más momentos, pero por así decirlo, eso fue Ismael durante la adolescencia y la juventud. ¿A los cuántos años se casa Ismael con Andrea? Y que la Eh, saludamos, Andrea, porque sabemos que va a ver este episodio. con Andrea nos casamos el 13 de agosto del 2016, cuando yo tenía hace 9 años, hace 21, 22, 21 Hace con 22. 22 años. Y de ellos nace, cuéntanos, Ismael. Bueno, de ellos Gua nacen, 2 regalos de Dios. Y nace Mateo, nace Itiel, y
Y bueno, yo eso, ay, que cuando me toca esa fibra es cuando ya es cuando ya no. Y te agradecemos, Ismael, por compartirlo con nosotros. Y sabemos que muchos padres te están viendo y quizás alguno pues puede estar en tu posición Mm, y puede estar buscando de Jesús y puede tener como ese tipo de sentimiento como encontrado, pero sabemos que ahí es donde está Dios. O sea, mm, si nosotros le buscamos, ahí está Dios. mm. Y sé que también tú, y con lo poco que hemos escuchado de tu testimonio, sé que serás un buen padre. Y no solo para Mateo y para Itiel, porque sé que también llevas un ministerio en la iglesia y ahora tienes otro cargo que ese vamos a hablar más adelante, pero sé que también hay muchas personas que te van a ver como esa figura, ¿no? Mm, Como el padre. Y van a querer ser como tú o tal vez van a tener un testimonio así como el tuyo. mm. Bueno, la verdad es que cuando Mateo fue un niño que buscábamos, pero al mismo tiempo como que tenía un poco de miedo, ¿no? De ser de alguna forma, de repetir el mismo patrón que yo tenía. Y sí que es verdad que lloraba muchas veces y le decía a Dios, ayúdame de alguna forma a no repetir lo mismo que yo viví, ¿no? Entonces, cuando nace Mateo, que Mateo significa regalo de Dios, definitivamente para nosotros él es un regalo de Dios que llega a nuestras vidas, eh, llega y nos da otra perspectiva de tanto matrimonio, de vida, de ministerio. Y y bueno, la verdad es que doy gracias a Dios por la vida de él, porque es un niño que vemos que está creciendo conforme a la voluntad de Dios. Intentamos siempre inculcarle, en todo lo que conlleva la iglesia. Y bueno, la historia de Itiel es más complicada, porque con Itiel, durante el embarazo, todo era normal. Bueno, de hecho, no, precisamente Mateo tiene otra historia, que es otro testimonio. Nosotros estábamos aquí en la iglesia celebrando, fin de año y año nuevo, y el 31 de diciembre, justo el momento de las alabanzas, Andrea empieza a sangrar y nosotros tuvimos que salir de aquí de la iglesia corriendo al hospital. Y, en el hospital nos dijeron que era una amenaza de aborto, porque Andrea no estaba muy bien. Entonces, sí que es verdad que, desde ese momento nosotros como que empezamos un poco a tener un poco de miedo por lo que iba a ser Mateo, ¿no? Entonces, todo el proceso del embarazo y todo eso lo llevamos un poco más con cuidado. Pero, la historia de Itiel es que nosotros en la semana 9 más o menos de embarazo, 9 o 10 no recuerdo muy bien, cuando, tenemos la ecografía, nosotros vamos al hospital y evidentemente es algo que ya habíamos vivido con Mateo, el tema de la ecografía, de que te ven y todo eso. Entonces estábamos mirando, la doctora volvía a mirar y hay un momento en que la doctora como que vuelve a pasar la máquina, vuelve a repasar, vuelve a hacer zoom, vuelve a alejar. Entonces, claro, digo, esto no es Algo no está normal, bien. esto no es normal. Y yo le pregunto a la doctora, digo: "¿Está todo bien?". Me dice: bueno", me dice: "Estamos mirando que hay alguna cosilla rara". Digo: "Bueno, no sé". Entonces la doctora se va, vuelve a entrar con otra doctora y vuelven a empezar a mirar, dicen: "Es que es muy raro esto". Entonces, claro, cuando la doctora dice que es muy raro, Andrea me mira y me dice: "¿Qué pasa?". Digo: no sé exactamente, pero dicen que están mirando algo". Entonces, nos dicen que Andrea se cubra, me dice: Cubre tu momento", dice: "Y ahora volvemos". Entonces, cuando nosotros vemos que entran las 2 doctoras anteriores, más un ginecólogo y otro más, es cuando de alguna forma tú empiezas a sentir la arena del desierto en tu cara, y y ellos empiezan a volver a mirar, empiezan a mirar la ecografía, y un doctor le dice al otro, le dice: "Es que es muy raro, o sea, es muy raro, no es la medida normal". Entonces, claro, lo único que yo me acuerdo de ese momento es que Andrea me sujeta la mano y yo le dije a ella, digo: "No te preocupes", digo, porque estamos en las manos de Dios y no va a pasar nada".
una de las doctoras nos dice que bueno, que nos cambiemos y que ahora nos llamarán, nos pasan a otra sala. Y no, los médicos nos decían en su momento que cuando te dicen a ti que eres joven todavía, es porque te van a decir algo que no te va a gustar. Y la doctora nos dice, bueno, tenemos que contarles algo, pero ustedes son muy jóvenes y bueno, entendemos que esto no puede afectar mucho. Y nos dicen que Kitiel tenía un quiste en el cerebro y, y bueno, si el quiste seguía aumentando de tamaño porque era grande, nos comentaban que posiblemente era un niño que no iba a tener una vida normal. Primero, no iba a tener una vida normal y segundo, nuestro tipo de vida iba a cambiar. Entonces, nos dicen, bueno, aquí en España hasta la semana 14 pueden ustedes terminar con el embarazo y, y no pasaría nada. Ustedes son jóvenes y pueden continuar. Entonces, sí que es verdad que como cabeza de hogar, y por eso te digo, o sea, he tenido muchas preguntas que hacerme y responderme yo solo, precisamente porque no tenía, eh, ese apoyo de decir: "Bueno, tengo que ir a contarle a mi padre porque esto no me supera", ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese momento con Andrea, le dijimos que no queríamos. Ellos nos dijo: "Mira, ahora mismo sabemos que es muy complicado tomar una decisión, vayan a casa, piénsenselo, pero necesitamos que nos digan algo". Entonces, em, yo recuerdo que íbamos con Andrea en el coche y no podía hablar, o sea, interiormente como que a desahogar como el hombre. Uno tiene que mantenerse en una postura de: "No pasa nada, vamos a continuar. Dios es fiel, Dios nos ama". Y justo no encontraba sitio para aparcar el coche, le dije, digo: "André, quédate", digo: "Quédate y yo ahora vengo, voy a aparcar el coche y ahora vuelvo a casa". Y me dijo: "Vale". Entonces, yo le dejé a ella y yo recuerdo que bueno, antes no estaba como todo terminado del Isla Azul, del centro comercial, y fui al parking. Y en ese momento fue cuando de verdad, o sea, la arena del desierto tocaba mi cara, y yo le pregunté al Señor, le dije, digo: "Mira", digo: "No, hay algo que no me cuadra en esto. Primero, estoy sirviéndote. Segundo, intento vivir una vida conforme a tu voluntad. Tercero, sé que no soy el mejor hijo, pero intento agradarte. Y cuarto, esto me queda muy grande. No puedo, no puedo". No, o sea, necesito, de verdad, necesito una respuesta. Si es no, no, si es sí, sí, pero dame esa respuesta. Y creo que habrán sido 10 o 15 minutos, pero de verdad, literalmente para mí fueron los 15 minutos más largos de De tu toda vida. mi vida. Y no encontré respuesta, no me dio la respuesta en ese momento, pero lo que decidimos con Andrea fue mantenernos en oración. Hablamos en ese entonces con los pastores que teníamos, buscamos también ayuda de otros pastores. Y ellos nos decían: "No, si Dios les dio este regalo, es precisamente porque Él tiene un propósito con ustedes". Y uno humanamente, de verdad, yo soy muy sincero, uno humanamente piensa y yo pensaba, digo: "Señor, vamos adelante, pero tengo miedo en que el ritmo de vida en que estoy llevando cambie mucho", porque los doctores nos decían que Itiel iba a necesitar mucha ayuda, iba a requerir muchos cambios. Entonces teníamos ese miedo, ¿no? Y de alguna forma buscábamos, ese como que esa respuesta de parte de Dios, pero estuvimos orando, estuvimos ayunando, y cuando nos llamaron los doctores, porque dijeron: "Bueno, tenemos que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer?". Entonces, cuando hablamos con el doctor, le dijimos: "Mira, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a confiar, confiamos en Dios". Y ella nos dijo: "¿Pero están seguros?". Nosotros le dijimos: "Sí". Dijeron: "Bueno, vale, pues si ustedes están seguros, vamos a continuar. Lo único que sí que les vamos a llamar más seguido, porque como el embarazo era complicado ya de por sí, el parto también iba a ser complicado.
Entonces, la verdad es que como de alguna forma, ya intentamos dejar ese problema detrás. Siempre nos iban comentando cómo iba, el tamaño del quiste, iba tal, y de alguna forma nos empezamos ya a hacer una idea, ¿no?